¿Cuánto tiempo tiene usted de elemento de la Policía Ministerial de Investigación de la Fiscalía General del Estado? Tengo 24 años de servicio y comandante también en narcomenudeo. También estuve un año. Como en octubre del 2018 a la fecha, al 8 de enero del 2020. En su encargo de comandante de la unidad de narcomenudeo de la fecha que usted acaba de referir, si dentro de esa fiscalía especializada que usted fue encargado existen separos de la Policía Ministerial donde se encuentren los detenidos. Se encuentran 2 celdas ahí en la comandancia de narcomenudeo. ¿Podría manifestarnos, por favor, cómo se dividen los detenidos por sexos en esas celdas? Sí, obviamente que si hay de sexo femenino se ponen en una celda y si hay masculinos en otra celda. Dentro de su encargo de comandante de la unidad de la Policía de Investigación, ¿usted ha solicitado alguna situación en especial a la Fiscalía? Sí, hice 2 solicitudes con relación al mantenimiento de las celdas, con relación a las ventanillas que van al lado posterior de las celdas, toda vez que presentaba un deterioro y estaban como abiertas las rejillas, más no así los barrotes, sino solamente las rejillas. Por eso que se solicitó que se hiciera el mantenimiento y la reparación de dichas, toda vez que estas dan a la parte posterior de las celdas, no en la parte de enfrente. Sobre las solicitudes que acaba de referir, ¿nos podría darnos, por favor, a quién le dirigió las mismas? No tengo a la mente ahorita a quién hayan sido dirigidas. Se dirigieron al área administrativa. El nombre específico no tengo ahorita el dato. ¿Recuerda usted aproximadamente la fecha en que fue dirigida la solicitud? Al parecer una fue en octubre y otra en septiembre. En agosto, perdón, y en septiembre. ¿De qué año, comandante? Del 2019. ¿Ha quedado sentada la base por cuanto a las fechas? ¿A quién le dirigió el comandante dichos oficios? ¿Ha hecho referencia sobre las fechas aproximadas de agosto a septiembre del año 2019? Yo requiero, por favor, la venia para que el encargado de sala le pueda dar vista para la incorporación de dichas solicitudes que se encuentran en la carpeta de investigación. Es para refrescar la memoria, señoría. ¿Recuerda cuál era el contenido de las mismas? El contenido, en donde solicito la reparación y el mantenimiento de las rejillas de la parte superior de las celdas de la parte posterior, las cuales se encuentran deterioradas. Sobre el particular del deterioro de eso que acaba usted de manifestar, ¿recuerda los motivos por los cuales se dio cuenta o por cuáles justificaba sobre ese deterioro? ¿Citó la situación de este mantenimiento por algún riesgo o alguna situación que quisiera justificar con la misma? ¿Podría apoyarnos usted, por favor, si recuerda algo más del contenido de ese escrito? Era para la reparación y lo mismo que manifesté hace un momento, era para la reparación y mantenimiento de las mismas, por seguridad de los detenidos y de uno propio. Señoría, por el principio de contradicción, aparece otra situación manifestada dentro de los escritos que él signó. Principio de contradicción, señoría, por cuanto a lo manifestado, así como lo que se encuentra contenido dentro del escrito, toda vez de que la justificación que manifiesta él de viva voz es contraria a la justificación que manifiesta dentro de sus solicitudes, señoría. Defensa fiscal. En cuanto a la contradicción, ninguna manifestación, señor. Gracias. Nada más sería, por favor, tan amable de marcar cuál es la contradicción que pretende usted valer en este momento. Sí, señoría. Señoría, le pido a la testa que lea, por favor, la parte que se encuentra subrayada de ambos oficios, por favor. ¿Podría usted leer en voz alta lo que se le está Sí, claro que sí. únicamente lo que está subrayado?
Toda vez que en dichos separos se encuentran los detenidos mismos que podrían desprender dichas rejillas e intentar salir por la parte de las ventanas, así como podrían desprenderse parte de dichas rejillas para intentar abrir el candado de seguridad de dichas celdas. Toda vez que en dichos separos se encuentran los detenidos mismos que podrían desprender dichas rejillas e intentar salir en la parte de las ventanas, así como podrían desprender parte de dichas rejillas para intentar abrir el candado de seguridad de dichas celdas. Gracias, Fernando. Señoría, toda vez que se encuentra superada la contradicción sobre ese particular, es pertinente preguntarle al ateste, señor de aquí presente, ¿por qué motivo infirió que podrían escaparse los detenidos o desprender, perdón, esas rejillas? Tal y como señala, él mismo lo acaba de leer, señoría. Permítame. Esas rejillas, ¿hasta ahí? Objeción, señoría. Ya ha dado lectura el testigo del motivo por el cual se realizó. ¿Defensa? Lo que pretende esta defensa, señoría, es ¿por qué motivo de convicción le llevó a él para inferir que los detenidos podrían desprender esas rejillas, señoría? Bien. Cierro debate. No lugar a la objeción planteada en razón de que si bien el testigo ha manifestado por el motivo por el cual lo pidió, también en este motivo, estas preguntas diferentes para que manifieste el motivo por el cual él intuía que los detenidos podrían abrir las rejillas. ¿Puede contestar, señor? Sí, por obvias razones ahí tenemos muchos detenidos y en vista de que presentaba deterioro en las rejillas y que posiblemente alguno de ellos podría abrir o desprender un poco más las rejillas, se solicitó el mantenimiento de la misma. Quiero referir que las rejillas están posterior a los barrotes. Los barrotes, en lo personal, sí vi que se encontraban en buen estado y por lo mismo no los manifesté en el oficio. Por cuanto a las solicitudes reiterativas que se han hecho mención, al haber sido realizadas por el comandante aquí presente, puede referirnos hasta ese tribunal si le dieron contestación a alguna sobre sus peticiones. Usted manifestó al inicio de su deposición que entregó la comandancia el día 8 de enero del 2020. ¿Podría referirnos a qué agente se le entregó y se le hizo referencia a lo que usted acaba de manifestar? Las instalaciones se entregan por medio de oficio. En este caso la hizo entrega y la que era encargada de estadísticas por medio de escrito y por medio verbal se manifestaron en que, bueno, más o menos en qué condiciones se encontraban. También es obligación y deber del comandante verificar que las instalaciones que está recibiendo se encuentren en buen estado y si en su caso no se encuentran en buen estado, hacer las solicitudes pertinentes a quien corresponda o tomar las medidas necesarias para la seguridad de las mismas. Para efectos que quede claro, cuando usted manifiesta, licenciada Ginny, ¿podría referirnos su nombre completo de dicho personaje? ¿Cuál era su empleo, cargo o comisión de esa persona al momento de hacer la entrega de sus oficios? Es la encargada de estadísticas y la que lleva el control de todos los bienes inmuebles ahí también de la comandancia. ¿Ella pertenece entonces al área de administración de la Fiscalía? No, negativo, es agente de la Policía Ministerial, asignada a estadísticas. Gracias. ¿Cuánto, señoría, por cuanto a esta defensa? Gracias.
Fiscal, ¿desea contrainterrogar al testigo? Sí, señoría. Usted acaba de mencionar que cuando tienen detenidos de alta peligrosidad solicitan el apoyo o toman medidas necesarias para el resguardo de los mismos. ¿Nos podría mencionar cuáles son esas medidas necesarias que realizan para el resguardo de los detenidos? Objeción, señoría. Motivo de la Ya fue objeción. respondido por parte de la teste, manifestó él de que se le llama a la Marina y también se le llama al Grupo Fray de la Policía Ministerial. Bien. Pero, señoría, él refirió también que de cada comandante realiza medidas necesarias. Entonces, no especificó independientemente de... habla de uno de alta peligrosidad y aparte habla de otras medidas. Objeción, señoría. Perdón, a ver. Deje que termine la fiscal. Entonces, hace referencia a unas medidas necesarias para la seguridad, independientemente de las que mencionó para los detenidos de alta peligrosidad. Bien. ¿Defensa? La objeción consiste, señoría, en que fue respondido. Manifestó que cuando son detenidos de alta peligrosidad le llama a la Marina para que estén en resguardo, así como al Grupo Fray de la Policía Ministerial, aunado a que también refirió él de que como antes adoptó las medidas de poner a otro elemento en conjunto de guardia. Bien. Se lo debate. Al lugar a la objeción, el testigo ha manifestado cuáles son las medidas que ha tomado, que son del Grupo Fray, la Marina, así como de algún otro comandante. Comandante, si usted ya ha referido que cuando usted llegó a ser comandante de la Fiscalía especializada en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, usted refiere que entre las reglas que llegó a imponer a la Fiscalía fueron de que en la celda del lado izquierdo se concentraran a los hombres y en la celda del lado derecho se concentraran a las mujeres. La pregunta es la siguiente: ¿por qué, si usted tenía conocimiento del deterioro de las celdas y asimismo ya lo había informado, por qué motivo en la celda derecha se encontraban las mujeres y la celda izquierda se encontraban los hombres? ¿Cuál es el motivo? Con relación a que se encontraban los hombres del lado izquierdo y las mujeres del lado derecho, era por motivos de seguridad de todos nosotros, todo el personal que se encontraba ahí. Toda vez que nos encontrábamos laborando y éramos visibles hacia los detenidos, nos podían identificar y por seguridad de todos nosotros lo poníamos del lado izquierdo. Pero aún así se les vigilaba seguido, o sea, se les daba sus rondines, se vigilaba seguido que estuvieran ahí, que estuvieran bien. Y en algunas ocasiones, cuando no había mujeres, se distribuían o se pasaban los hombres para el otro lado. Usted acaba de referir que por motivos de seguridad se concentraban a los hombres del lado izquierdo y por motivos de seguridad se concentraban a las mujeres del lado derecho. La pregunta es la siguiente: ¿a qué se refiere con que en lo que manifiesta que por motivos de seguridad y de manera visible se concentraban los hombres del lado izquierdo y del lado derecho las mujeres? ¿Por qué manifiesta por motivos de seguridad visibles? Quiero que me explique a qué se refiere con eso, visibles. Bueno, con relación a la seguridad de los que nos encontramos ahí trabajando, la seguridad personal, toda vez que los detenidos del lado izquierdo no podían ver hacia donde nos encontrábamos nosotros trabajando. Las celdas se encuentran muy pegadas al área donde estamos laborando todos nosotros. Por cuestiones de que fueran
personas ajenas a ellos también para entrevistar y otras cuestiones, era muy visible para los detenidos ver hacia dónde nos encontrábamos nosotros trabajando. Y por seguridad del personal, decidimos que los masculinos estuvieran del lado izquierdo, para que no pudieran identificar a alguna de nuestras personas por seguridad de nosotros y de nuestras familias. En lo que ha referido el testigo, su señoría, La pregunta es para él, licenciada, no en lo para que mí. ha referido hace unos momentos, quisiera que me describa cuál es la distancia que se encuentran las celdas de las oficinas y si existe alguna pared que los divida. La distancia es aproximadamente como de 4 metros, como de aquí a la ventana, y no hay ni una pared que lo divida en cuestiones de que se vean el primer escritorio, la parte del baño y todavía una parte de la oficina. Posteriormente sí hay una pared que no se ve hacia la puerta de la salida, pero sí se ve gran parte de donde se encuentran laborando la mayoría del personal. También ha referido en su testimonial que una persona es la que se encuentra de guardia vigilando a los detenidos. Lo ha referido anteriormente. Manifiesta el motivo por el cual ese día, manifiesta el motivo por el cual únicamente se encuentra esa persona que se queda de guardia. ¿Cuáles son sus obligaciones? El que se encuentra de guardia queda a cargo de la custodia y resguardo tanto de las instalaciones en cuanto a la comandancia como los detenidos. Asimismo, si hay alguna puesta a disposición por parte de alguna autoridad hacia el Ministerio Público, ellos recepcionan y verifican que la persona se encuentra como lo manifiesta en el certificado médico, los reciben y los meten a los separos. De igual manera, su señoría, por la experiencia laboral que manifieste. La pregunta no es para mí, licenciada, es para él. Yo no soy la testigo, le reitero. Derivado a la experiencia laboral que desempeñó como comandante de la Fiscalía en atención de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo durante 1 año y medio, y hace unos momentos ha referido que únicamente se cambiaban de celdas a las mujeres que se encontraban del lado derecho a las celdas izquierdas y viceversa. Usted refirió que este cambio se deriva a que hay más de 10 personas detenidas, lo ha referido en este momento. En su experiencia laboral, ¿cuántas veces usted estuvo presente cuando se hacían los cambios de las celdas donde se encontraban las mujeres, que es del lado derecho, a las celdas del lado izquierdo donde se encontraban los hombres? Si existía este cambio, como usted ha referido. La cantidad no la recuerdo, pero sí fueron en varias ocasiones. Y asimismo no puedo hablar por otros comandantes, porque cada comandante tiene un criterio y una forma de ver la seguridad y una forma de aplicarla, ¿no? Cuando aplicaba este cambio de celdas, ¿cuántas personas tenían que estar detenidas para hacer este cambio de celdas? Bueno, señoría, Motivo considero de relevante las preguntas que le hace la representación social a la TESTE, toda vez de que él acaba de referir de que cada comandante tiene su propio criterio diferente. Entonces, los hechos que se investigan son a partir de los hechos del día 29 de enero de 2020, por lo que el criterio del señor terminó el día 8 de enero del 2020, señoría. Bien, declaro la intervención y al lugar a la objeción planteada por la defensa, razón que como el mismo comandante ha manifestado, ese era un criterio que él tomaba, pero como él no ha manifestado, lo hizo varias veces. Sin embargo, también estoy consciente de que cada comandante lleva a cabo su guardia como a él le corresponda. Son todas las preguntas que esta representación social tiene a bien a formular, su señoría. Gracias. Defensa va a reinterrogar. Les recuerdo que el reinterrogatorio únicamente va dirigido a lo que es el contrainterrogatorio llevado a cabo por la Fiscalía. Sí, señoría, solamente una pregunta para que nos quede claro.
El comandante refiere de que por cuestiones de seguridad tenía a los detenidos masculinos en el lado izquierdo, refiriendo a él de que para efectos de que no tuvieran visibilidad los detenidos hacia los agentes que se encontraban trabajando. La pregunta consiste en si esa misma visibilidad que ellos tenían, la visibilidad nula que tenían los detenidos, era la misma visibilidad nula que tenían los agentes hacia esa celda en comento del lado izquierdo de los masculinos. ¿Puede contestar? Como lo manifesté hace un momento, no teníamos visibilidad hacia ellos, pero sí se hacía un recorrido y sí era muy continuo para verificar. Igual en la parte posterior, en lo personal, yo sí iba en la parte posterior para ver cómo se encontraba la situación allá atrás. ¿Cuánto, señoría? ¿Libran al testigo, defensa? Sí, señoría, gracias. ¿Fiscal libera al testigo? Sí, señoría. Gracias. Gracias, señor José Luis, por haber dado su declaración en esta Administración de Justicia. Se le agradece y ya puede abandonar la sala. Gracias, si es señoría. necesario. Buenas tardes. ¿Cuál sería su otro testigo, licenciado? El ciudadano. Encargado de sala, ¿podría hacer pasar al testigo? Le hago en su conocimiento que usted fue ofrecido por parte de la defensa para que se reciba su testimonio de ciertos hechos que a usted le constan. Gracias. Bien, defensa, ¿tiene su testigo? Gracias, señoría, gracias. ¿Podría, por favor, referirnos cuánto tiempo tiene usted en el cargo de empleo de comisión? Actualmente llevo trabajando 10 años en la Fiscalía. ¿Nos puede referir cuál es su, por favor, nos puede referir cuál es su última asignación que ha tenido? La última asignación que he tenido en la corporación fue como comandante de la unidad de narcomenudeo, ubicada en La Cuchilla, con fecha 8 de enero al día 29. ¿Podría usted referirnos a alguna situación que haya prevalecido en su tiempo de comandante de esa Fiscalía de Narcomenudeo? ¿Perdón? ¿Podría usted referirnos a alguna situación que haya prevalecido en el tiempo que usted estuvo de comandante en esa Fiscalía de Narcomenudeo? Lo más relevante que sucedió en el tiempo que estuve como comandante fue la fuga de un detenido. Para efectos de que quede audio y video grabado, ¿podría ampliarnos sobre esa situación? Claro que sí. El día día 29, yo me encontraba, pasé lista normal como de costumbre en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, como a las 9 de la mañana, que es el pase lista. Posteriormente me trasladé a hacer otras diligencias con otros compañeros, con el comandante, en principal con el comandante de guardias fijas. Escucho por vía radio que la compañera solicita apoyo, mencionando un 5, que quiere decir 5, un apoyo que porque había sucedido algo en la unidad de narcomenudeo. Inmediatamente yo me comunico con la compañera y me dice que se había escapado una persona, uno de los detenidos. No me dio detalles de quién. Inmediatamente me comunico por teléfono con el compañero que era el que se encontraba nombrado de guardia para ese día y me indica lo mismo, que se había escapado una persona detenida. A lo que yo dejo al compañero junto con la otra persona en el curso y me regreso a la unidad de narcomenudeo. Llegando a la unidad de narcomenudeo, nos abocamos a la búsqueda de la persona que se había escapado por la parte trasera de la unidad de narcomenudeo. Nos abocamos a la búsqueda vía terrestre, implementamos un operativo, ya se encontraba el grupo Fray, ya se encontraban más compañeros en la unidad de diferentes unidades buscando a la persona que se había escapado. Estuvimos buscando por varios lados en las mediaciones de la Fiscalía, la región 240, la del 77, parte de atrás de la unidad, y fue negativo, no la encontramos. Se manifestó que era comandante en ese entonces. Una vez de que no encontraron al detenido prófugo, ¿cuál fue la acción que usted implementó? Lo que sucedió después de encontrar al detenido, recibimos la indicación del
por radio que nos presentáramos con el director general, ya que quería hablar con nosotros en relación a la fuga de esa persona. Nos trasladamos ahí en la dirección, inmediatamente nos solicitaron tarjetas informativas de cada uno de nosotros, de todos los elementos, y el cual elaboramos. Se nos arrestó ese día por la omisión del evento, nos arrestaron al compañero. Cumple mi arresto, salgo al otro día y me mandan llamar el director requiriéndome nuevamente las tarjetas informativas, donde ya las tenía en mi poder. Acudo a la dirección donde está el director, veo que se encuentra ocupado y me salgo, me dirijo a la unidad de asuntos internos. Al llegar a la unidad de asuntos internos me empiezan a entrevistar en relación a los hechos de la fuga de la persona, y estando ya casi por terminar la entrevista, ingresa mi compañero, el comandante, y me pide las tarjetas informativas que momentos antes me había pedido el comandante Castillo, y me entra a la oficina y dice, por favor, si me entregas las tarjetas informativas. A lo que le digo que sí se las entrego, le entrego las hojas y le pido de favor solamente que me firme de recibido. Y como estábamos en la entrevista, al momento de la entrevista con la licenciada aquí presente, ella se levanta y pregunta que quién está pidiendo las tarjetas informativas. Perdón, ¿quién fue la que pidió? La licenciada aquí presente, creo que es de la encargada de asuntos internos, ya que estábamos en una entrevista con ella en relación a los hechos de la fuga de la persona. ¿Ella les pide? ¿Qué les pide? Le pregunta al compañero Jonás que a qué tarjetas se refiere, y menciona que por qué el comandante Castillo se está metiendo en su trabajo. Se levanta de su escritorio y se mete a hablar en una oficina privada que está ahí mismo. Momento después sale una persona masculina y se identifica de viva voz que es el vicefiscal de Asuntos Internos, y se dirige al compañero Jonás diciéndole: yo soy el vicefiscal de Asuntos Internos, el comandante no tiene por qué pedir ninguna tarjeta informativa, voy a hablar con León. León es la clave del director general. A lo que el compañero se sale y en ese momento regresa la licenciada, se sienta, terminamos la entrevista, imprime la entrevista. Y en ese momento me dice: permíteme la documentación que traes. Esa documentación yo la llevaba en la mano, unas tarjetas informativas y también unas incapacidades del compañero Meraz Favela y una justificación médica. Se las doy a la licenciada y se les da a otra compañera que no recuerdo el nombre, pero aquí la estoy viendo igual sentada a su lado. Sacan las copias y se mete con el fiscal a su oficina, al privado de ellos. Cuando sale la licenciada, yo ya había firmado la entrevista, cuando sale la licenciada ya no me hace entrega de las tarjetas informativas, a lo que yo le digo los documentos que le entregué, y me dice ella: no, ya no hay documentos, y le vuelvo yo a mencionar a la licenciada que en esa documentación que ella me había pedido se encontraban unas incapacidades y una justificación de una compañera. Como había una compañera que le había sacado las copias, es la que dice: sí, cierto, tiene razón, aquí hay copia de unas incapacidades. Lo escucha la licenciada y se vuelve a meter al privado con el fiscal, donde se encontraba el vicefiscal, se encontraba el director general. Entra y ya me da mis copias, solamente me da copias de la incapacidad y la justificante de la licenciada compañera. Y ya no me hace entrega de los demás. Le menciono yo que me entregue por favor la documentación, las tarjetas informativas, porque ya las estaban pidiendo y tenía yo que entregarlas. A lo que me contesta la licenciada que no había ninguna tarjeta y que esos papeles ya las tenía el director en sus manos. A lo que firmo mi entrevista y me retiro de la oficina. ¿Usted, cuando tuvo en su poder dichas tarjetas informativas, pudo leer el contenido de las mismas? Sí, así es. Antes de entregarlas le pegué una leída y mencionaba sobre
un documento donde solicitaban la reparación de una herrería en el interior de las celdas de la unidad de narcomenudeo. ¿Solicitaban, perdón? ¿Perdón? ¿Solicitaban? ¿Perdón? ¿Puede repetir? ¿Qué decía esa tarjeta informativa? La tarjeta informativa no la leí detalladamente, pero mencionaba de una anomalía, donde solicitaban la reparación de una herrería. Al final de la tarjeta informativa yo alcanzo a leer que mencionaba otra parte, decía, no omito manifestar que existe, de que en fechas anteriores, con fecha 1 de agosto, se había solicitado lo mismo, la reparación de la herrería, de que se encontraba en mal estado de las celdas, ahí de la unidad de narcomenudeo. De esa tarjeta, veo que me doy cuenta que existe otra tarjeta anterior a la que se estaba metiendo ese día, la cual no puede entregar. Le doy la indicación a la compañera que busque en las carpetas o en los archivos de narcomenudeo el documento donde se había entregado lo mismo, la misma solicitud, donde solicitaban la reparación de la herrería con fecha 1 de agosto. Me confirma la compañera que ubican la tarjeta y yo le doy la indicación que de esa solicitud, ese documento, el original, se lo entreguen al compañero. Comandante, usted al inicio de su deposición manifestó de que fue encargado de la unidad de la Fiscalía de Atención al Narcomenudeo del día 8 de enero de 2020 al día 29 de enero del 2020. Así es. ¿Puede referirnos, por favor, quién fue la persona que le entregó a usted dicha comandancia? Yo fui nombrado comandante de esa unidad con fecha 8 de enero. Me hizo entrega como comandante de esa unidad, yo relevé al que era entonces comandante. Me dan el nombramiento y yo lo relevo en el cargo con fecha 8 de enero. Al momento de que se le hace la entrega de dicha comandancia, ¿existió algún documento público por el cual se hiciera la entrega de la misma? Así es, se hizo un documento de entrega-recepción. Creo que, si no me equivoco, lo firmamos al día siguiente porque la documentación no estaba hecha oportunamente. Pero sí hay una entrega de un documento que es entrega-recepción de esas instalaciones, narcomenudeo, en lo que viene de mención de vehículos, que es el parque vehicular, armamento y las consignas ahí. Dentro de esas consignas, comandante, ¿podría referirnos a alguna de ellas? Pues el nombrar el servicio de guardia a las instalaciones, el elemento que quedaría nombrado de guardia. Cuando si hay detenidos, estar pendiente de los detenidos, que tengan su comida a tiempo, y checar las carpetas de investigación. Usted ha referido que solamente le entregaron parque vehicular, armamento y consignas. Así es. ¿Entregaron algún otro documento más? Las instalaciones, las celdas, donde están los detenidos, nada más. ¿Sobre esta celda donde están los detenidos hubo alguna consigna en especial cuando le entregaron? Anteriormente había estado yo comisionado en la unidad de narcomenudeo y siempre de tiempo atrás hay dos celdas. Si nos paramos enfrente de ellas, del lado derecho nos quedan las celdas asignadas para personal femenino y del lado izquierdo para personal varón, pero desconozco si hay un documento que diga especialmente esa celda derecha para mujeres y la celda izquierda para hombres. Desde que cuando yo llegué siempre se ha usado así. En el lado derecho se meten a las mujeres y en el lado izquierdo se meten a los varones. Se refirió, comandante, que al momento de leer las tarjetas informativas visualizó de que había un oficio de solicitud que después le ordenó a la gente. ¿Sí? ¿Podría, por favor, referirnos quién es esa gente? Era elemento asignado a la unidad de narcomenudeo cuando estaba yo como comandante. Gracias. Una vez que se encontró, como usted lo refirió, ese documento
de solicitud de mantenimiento y que le dijo que se le entregara previamente a esa lectura que usted hizo, ¿tuvo conocimiento anteriormente de este? No, no sabía yo no sabía de eso, de la primera tarjeta, hasta que yo leo la tarjeta informativa que estaba entregando del compañero. Es donde me doy cuenta que existía otra tarjeta informativa, otra solicitud de reparación de esa ventana. ¿Usted logró visualizar dicho documento de solicitud? ¿Sí lo vi? Si se lo ponemos a la vista, se podría reconocer el mismo. ¿Sí? Señoría, con fundamento del artículo 383, solicito que se le ponga a la vista el documento que acaba de hacer mención de cuanto a la solicitud de agosto, como dice el comandante, para efectos de que se lo reconozca. Objeción, su señoría. Motivo de la objeción. Porque el comandante desconoce dice que habla de una solicitud, pero desconoce el contenido, tampoco ha referido la fecha de la solicitud, ni la solicitud a quién iba dirigida, ni quién firma las solicitudes. Defensa. El comandante refirió que es una solicitud de unas rejillas, dijo que es del mes de agosto y dijo que al parecer está firmado por el comandante, quien era el comandante de esa unidad. Fiscal. Objeción, su señoría. El testigo nunca refirió esos datos, los incorporarán de la defensa en este momento. Solicito que se haga la reproducción del audio y video a la Fiscalía para que tenga conocimiento del mismo. Bien, cierro debate y no ha lugar a la objeción en virtud de que el testigo se ha hecho manifestación de que esto lo firmó el comandante. Si bien refirió que desconoce cuál es el contenido, también hizo referencia que era sobre una solicitud. Por lo tanto, el testigo ya ha vertido sobre esto, incluso dijo que era de aparecer de agosto del año 2009. Por lo tanto, le pido, pueda correrle traslado. ¿Qué es lo que va a hacer? Nada más el reconocimiento del documento. Para que el comandante nos haga la lectura de todo el documento, señoría, que dice que él sí tuvo... sí No lo es leyó. posible hacer todo el documento, licenciado. Solamente Le por recuerdo cuanto- que lo que aquí es para determinar qué documento es el que usted quiere. Él habló nada más de un documento que fue firmado por el comandante Reyes. ¿Ese documento está firmado por el comandante Reyes? Sí, señoría, está aquí firmado con comandante Reyes. Es únicamente también que lo refiere vea. es de fecha de agosto. Nada más es para reconocimiento, nada más, Y licenciado. también por cuanto a lo que dice él, que era una solicitud de mantenimiento. Y eso ya está acomodado acá, licenciado. Ya estaba, ya Sí, tomé en señora. cuenta que fue Solamente de eso, mantenimiento. señoría. Nada más Gracias. es para el reconocimiento. ¿Alguna objeción, fiscal? Ninguna, señoría. Gracias. Manifiesta si es el mismo documento que usted tuvo a la vista, comandante. Sí, sí es. Muchas gracias. En referencia a las tarjetas informativas que usted le entregó a la licenciada aquí presente, ¿sabe usted cuál fue el destino final de las mismas? Desconozco cuál fue el destino de esos papeles, ya que, como dije anteriormente, la licenciada, después de pedirme los documentos, después que yo se los entregué, se metió al privado de la oficina que está allí y ya no supe más de esos documentos. No me fueron regresados los originales en su momento. Por cuanto a las preguntas de esta defensa, ¿es cuánto? Refiere que el 8 de enero recibió la comandancia de la Fiscalía Especializada para Delitos en Atención contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo. Cuando usted recibió en el acta de entrega por parte del comandante 8 de enero, ¿usted realizó o tomó unas medidas pertinentes para el desarrollo laboral de las personas que se encontraban a su cargo? Medidas pertinentes como, ¿qué se refiere exactamente? No, mi función era nombrar el servicio. Cuando había personal de guardia, había suficiente gente, prácticamente la gente no alcanzaba para realizar, ¿cómo le puedo decir? Por necesidad de servicio, salíamos a la calle a realizar investigaciones y a llevar documentos a la unidad de plataforma, a lo que es
solicitudes de personas que se encontraban detenidas. Usted hace referencia de que recibe la comandancia el 8 de enero del 2020 y que le hacen un acta de entrega-recepción. Usted también refiere de un documento donde se solicitaba la reparación de una herrería. ¿Nos puede referir qué medidas necesarias tomó al respecto de esas reparaciones? Yo no, Permítame, motivo de la objeción. Solo refirió que él se enteró del conocimiento de esa solicitud hasta el momento de leer la tarjeta informativa del 29 de enero del 2020. Bien. Al lugar a la objeción planteada por la defensa, efectivamente, el comandante únicamente hizo referencia que le entregaron las instalaciones y hasta que le pidieron esas tarjetas informativas fue cuando se enteró. Usted como comandante de narcomenudeo, ¿podría decirme cómo tenía distribuido en sus labores de servicio a las personas a su cargo el día 29 de enero del 2020, el día en que se suscitaron los hechos? ese día, Permítame. Dentro de la carpeta de investigación ya se encuentra un rol de servicios debidamente asignado por el director el coordinador de la Policía de Investigación, señoría, asignado por el comandante. Ya es un dato de prueba que se encuentra dentro de la carpeta de investigación, el cual ya se pudo imponer la Fiscalía. Fiscal. Señoría, es necesario que me refiera a qué comandante se encontraba de guardia el día que se suscitaron los hechos. ¿Qué agente de la Policía Ministerial se encontraba de guardia el día que se suscitaron los hechos? Existe un rol de servicio, señoría, que ya fue informado previamente antes de la audiencia inicial, el día 17 de febrero del presente, por el cual el coordinador de la Policía de Investigación le informó por escrito de la situación del día 29 de enero y quienes se encontraban de guardia ese día. Bien. Cierro debate. Al lugar a la objeción planteada, evidentemente con los datos de prueba que aportó la representación social en la audiencia pasada, se hizo referencia qué personas se encontraban de guardia. Usted refiere que cuando recibió la Fiscalía especializada en delitos contra la salud, refiere que las mujeres, usted ya lo ha referido, se encontraban en las celdas del lado derecho y las femeninas y los hombres del lado izquierdo. La pregunta es la siguiente. ¿Usted cuando llegó y encontró esta situación, siguió operando de la misma manera o cuántas personas detenidas se necesitaban para hacer el cambio de celdas? como dije hace momentos, no hay un documento que diga que el del lado derecho sea para mujeres y el del lado izquierdo para varones. Cuando yo recibí la comandancia de narcomenudeo, no recuerdo si había personal femenino, pero sí había personal masculino detenido. ¿No recuerda que había personal femenino detenido y un masculino? Usted me preguntó cuando yo recibí la comandancia, y es la que le estoy contestando. El día cuando yo recibí la comandancia, hablamos del 8 de enero, no recuerdo si había personal femenino. Durante el lapso que recibió la comandancia y durante el lapso que fue comandante, como ha referido que fue el 8 de enero al 20 de enero, lo ha referido hace unos momentos, ¿cuántos detenidos se necesitaban tener en cada celda para hacer el cambio de celdas? Objeción, señoría. ¿Motivo de la objeción? El testigo al momento de su deposición jamás mencionó que él hiciera algún cambio de celdas de los detenidos que se encontraban ahí, aunado a que el agente del Ministerio Público le acaba de referir que el comandante estuvo del 8 de enero al 2020 al 20 de enero, cuando él refirió que fue al día 29 de enero que él se encontraba de comandante. Bien. Al lugar la objeción planteada por la defensa, en razón de que el testigo ha manifestado claramente que él, desde que recibió la comandancia, refiere de que las personas estaba dividido para el lado derecho para las mujeres y el lado izquierdo para los hombres, que desconoce si hay un protocolo o no, en ningún momento ha hecho manifestación si se hacía un cambio o no. Por lo tanto, la pregunta no se califica de legal. ¿Cuáles eran las funciones del agente de la Policía Ministerial que se encontraba de guardia? Las funciones del compañero que se desempeña como guardia es, antes que nada,
Si hay detenidos, estar pendiente de los detenidos, dar la seguridad a las instalaciones y si tiene informes por rendir los informes que tenga pendientes, hacer solicitudes tanto al sistema plataforma o al Cerezo, si las personas cuentan con antecedentes o expedientes. ¿A qué se refiere con estar pendiente de los detenidos? Pendientes detenidos que en ocasiones los licenciados en ministerios públicos le piden al compañero que necesitan que lo llegue a visitar su abogado defensor y el compañero lo saca de las celdas y se lo traslada al Ministerio Público. ¿A qué agentes de la Policía Ministerial, dentro de su rol de servicios, le corresponde la custodia de los detenidos? Objeción, señoría. ¿Motivo de la objeción? Como ya fue referido anteriormente, los datos de prueba que dio el agente del Ministerio Público el día 17 de febrero de la presente anualidad, ya refirió el rol del servicio y también leyó quiénes son los que se encontraban ese día de guardia, señoría. Fiscal. Su señoría, el comandante no ha referido cuáles son las funciones de las personas que se encontraban de guardia. En su totalidad no se ha referido. Manifiesta nada más que a estar pendiente a los detenidos, resguardar las instalaciones ministeriales, pero respecto a las custodias de los detenidos, ¿a quién le compete la seguridad? Señoría, el agente del Ministerio Público trata de introducir situaciones que el ateste no ha referido en ningún momento. Bien. Ha lugar la objeción planteada. Licenciada, sí le pido que no introduzca información que el testigo no ha manifestado. Él ha dicho claramente cuáles son, que son las de dar custodia a los detenidos, vigilar, dar seguridad a las instalaciones, llevar a cabo los informes tanto que le piden de Plataforma de México como de pedir informes al Cerezo. Eso es lo que ha manifestado. Fiscal, ¿defensa va a reinterrogar? Sí, señoría, aquí solamente para efectos de que precise si eran 2 elementos de guardia el día de los hechos. Solo estaba de guardia nombrado para ese día, compañero. Y por cuanto al compañero, ¿en qué calidad se encontraba? Él se encontraba personal que no está nombrado para el servicio de guardia, se considera personal de apoyo. ¿Sabe por qué motivo se encontraba él ahí entonces? Si el compañero de guardia es mucha la carga de trabajo, ya sea informes a rendir o detenidos, se le apoya con realizar trámites administrativos como son las solicitudes al Cerezo y a Plataforma. Entonces es de entenderse que cualquier otro elemento que no se encuentre de guardia puede dar ese apoyo. Así es. De manera individual. Así es. Gracias. ¿Es cuánto, señoría? Fiscal, Sí, ¿alguna otra señoría. pregunta? Únicamente para que nos haga referencia, cuando dice personal de apoyo, ¿en qué consiste ese apoyo? ¿A qué se refiere cuando dice apoyo? Objeción, señoría. ¿Motivo? Ya fue respondido, dijo que es apoyo al elemento por si tiene mucha carga de trabajo para hacer sus informes y también para hacer solicitudes a Plataforma México. Al lugar a la objeción planteada por la defensa, el testigo ha manifestado en qué consiste el personal de apoyo que se le da al de guardia. Gracias, señoría. Una vez expuestos los datos de prueba de parte del agente del Ministerio Público al inicio de la audiencia de imputación en contra de mis defendidos, es pertinente destacar que si bien es cierto, dentro de la carpeta de investigación existe un informe policial homologado ratificado ante el agente del Ministerio Público en fecha 29 de enero del 2020 a las 19 horas con 35 minutos, es dable destacar que de acuerdo a lo que sostiene el artículo 43, artículo primero, segundo párrafo y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por cuanto al informe policial homologado, este es incongruente y se encuentra desarrollado contrario a los hechos cronológicos.
Eso es así, señoría. De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo primero, segundo párrafo, manifiesta que las disposiciones de esa ley son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Por lo tanto, todos los elementos de las corporaciones policíacas están supeditados a dicha ley y cumplir con las mismas. Aunado a ello, de acuerdo al artículo 43 de la ley citada, manifiesta que la Federación y las entidades federativas establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las instituciones policiales deberán llenar un informe policial homologado que debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad y cronológicamente, señoría. En este informe policial homologado que se encuentra entre la carpeta de investigación realizado en su encargo de Policía Ministerial, refiere él de que tuvo conocimiento de los hechos el día 32 de enero del 2020 a las 10:44 horas, señoría. A partir de ese momento empezamos a tener 32 de enero. 32 de enero del 2020. Esa fecha tiene Esa es la fecha que manifiesta la gente de la Policía Ministerial por cuanto a la cronología de los hechos. Atento a ello, no se está cumpliendo con lo que señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública por cuanto a lo cronológico, toda vez de que esa fecha por ninguno de los siglos va a existir, señoría. Ahora bien, es dable destacar también, señoría, que el agente del Ministerio Público pretende utilizar como dato de prueba en contra de mis defendidos una tarjeta informativa de fecha 29 de enero del 2020, signada por el licenciado fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud en la modalidad de narcomenudeo. Haciendo hincapié el Ministerio Público al momento de exponer sobre esta tarjeta informativa que dicho documento lleva anexos, dichos anexos que son actas de entrevista que le realiza una persona de nombre quien se identifica también como agente ministerial y firma al final de todas y cada una de ellas como policía, que le realiza diversas entrevistas a los imputados dentro de carpetas de investigaciones distintas que estaban puestos a disposición de él, quienes son, bueno, señoría, para no hacer tan abundante todas esas entrevistas que se refirió el agente del Ministerio Público al momento de señalar la imputación en contra de mis defendidos, el agente del Ministerio Público refiere que la tarjeta informativa de fecha 29 de enero del 2020, asignada por el fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud en la modalidad de narcomenudeo, contiene como anexos esas entrevistas que le he hecho referencia. Sin embargo, señoría, dentro de dicha tarjeta informativa, en ninguna parte de esta se aprecia que dicha persona que suscribe la tarjeta informativa anexe esas entrevistas como tal, sino que lo único que anexa a la misma son dos indicios, que son indicio A1, una memoria color negro con rojo de la marca Adata, así como otro indicio señalado con A2, que consiste en una memoria color blanco con azul de la marca Adata, del cual ya el fiscal del Ministerio Público se vio a hacer su relación de datos de prueba, manifestando el propio signatario de la tarjeta informativa que también adjunta fotografías del patio trasero ubicado atrás del área de la Policía de Investigación adscrita. Dice que hay 8 entrevistas de testigos, pero no refiere los nombres de qué testigos son estos que ha referido. Dice que hay unos elementos materiales probatorios que fueron recibidos por el policía a efecto de ser ingresados a la bodega de evidencia de la Fiscalía General del Estado. Señoría, es pertinente destacar que dentro de lo que viene siendo la carpeta de investigación no existe ningún documento por el cual agente de la Policía Ministerial de Investigación, quien supuestamente recibe los indicios, haya ingresado esas entrevistas a la bodega de evidencias.
pues así fue referido dentro de la tarjeta informativa. Lo único que se encuentra dentro de la bodega de evidencias y del cual la Fiscalía nos corre traslado a través de una secuencia fotográfica es del contenido de las memorias que son indicios A1 y A2 que ya obran en la carpeta de investigación y de los cuales esta defensa se ha impuesto. Por lo tanto, señoría, no es dable darle valor probatorio a los datos de investigación contenidos en las actas de entrevista a que le he hecho referencia, puesto que las mismas fueron obtenidas en contravención a los derechos humanos y al debido proceso, toda vez que, como ya le referí, todas esas personas que aparecen como entrevistadas les pusieron calidad de testigo, cuando en realidad estos son imputados dentro de las carpetas de investigación a las cuales ya le hice mención. Tan es así que hay 2 personas que fueron detenidas en conjunto con el hoy prófugo, quien también se encontraba a disposición en la misma carpeta de investigación por los mismos hechos que se le estaban imputando al hoy prófugo, los cuales fueron entrevistados por esta persona de nombre, quien ahora tenemos la confusión porque dice que es agente ministerial y firmó también como policía dichas entrevistas, haciendo hincapié, señoría, que todas y cada una de estas entrevistas realizadas por ese personaje han sido realizadas en contravención a los derechos humanos. Y esto es así, de acuerdo al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habla de los derechos del imputado, donde podemos encontrar en la fracción 4ª de este mismo artículo, que dice que el imputado tiene el derecho de estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado con él. Es muy importante destacar aquí que dice que así como en cualquier otra actuación, tiene derecho a que esté presente su defensor. En ese entonces, si las entrevistas que se le hicieron a esas personas que estaban puestas a disposición de la gente de la policía, perdón, a disposición del fiscal especial de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con sendas carpetas de investigación donde eran imputados, luego entonces no tendrían la posibilidad de haber sido entrevistados sin estar presente su defensor, puesto que todo lo que ellos digan podrá ser usado en su contra, como en este caso lo que sucede con las mismas personas que estaban puestos a disposición en la carpeta de investigación 33-2020, junto con quien es el hoy prófugo. Por lo tanto, el entrevistador, quien se identifica como agente ministerial, policía, viola los derechos humanos de los imputados de esas carpetas de investigación, de las que, violentando flagrantemente el derecho de una defensa adecuada de ellos, son pruebas obtenidas de manera ilícita, advirtiéndose pues que en contra de mi defendido se pretenden utilizar para sustentar una imputación, ya que han sido obtenidas de manera directa o indirectamente, violentando derechos fundamentales, por lo que no deben surtir efecto alguno, señoría. Es pertinente destacar que, de acuerdo a lo sostenido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con número de registro 160-509, que al rubro señala, solicito la venia de su señoría para que, conformemente al artículo 44 del Código Nacional, pues pueda dar lectura a la misma. Manifiesta dicha jurisprudencia: prueba ilícita, el derecho a un debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales, aduciendo que una prueba cuya obtención ha sido irregular, ya sea por contravenir el orden constitucional o ilegal, no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Es por ello, señoría, que en este momento promuevo el incidente de nulidad de actos procesales que señala el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que he referido y se ha dejado claro y se deja constancia que los imputados se encontraban puestos a disposición de la gente del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada, y estos solamente podrían ser entrevistados a través
y estando presente su defensor particular, puesto que todo lo que digan podría ser usado en su contra, lo que no sucedió en este entonces, siendo claros también que no le asiste la razón a la gente del Ministerio Público para invocar pruebas obtenidas de manera ilícita y con las que pretenden sustentar la acusación. Señoría. Eso es por cuanto al incidente de nulidad que acabo de promover, señoría. Continúo con mi exposición de hechos. Licenciado, estoy tomando los argumentos, es para que yo resuelva. Yo Gracias, determinaré señoría. si los declaro o no nulos hasta el momento de resolver. Ahora bien, por cuanto dentro de las entrevistas que le he referido a vuestra honorabilidad, destaca una pertinentemente hecha a Edgar, quien se encontraba como imputado en la carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Salud en la modalidad de narcomenudeo, con número de carpeta 34-2020, entrevista de fecha 29 de enero del 2020, a las 17:56 horas, donde le dice, refiere que antes que lo saquen de la celda, estaba con una oficial mujer a la que le dijo que Antes de que lo saquen, antes que lo saquen de la celda, estaba con una oficial mujer a la que le dijo que todos decían que se escapó el colombiano y ella le respondió, no creo. Y aún así lo sacaron de la celda y después empezó el relajo. Señoría, es pertinente destacar que al momento de que el agente del Ministerio Público aquí presente hizo la exposición de los datos de prueba y al momento de llegar a la lectura de esta entrevista que le he hecho referencia, omitió esa parte y solamente leyó la segunda, tratando de imputar situaciones a los imputados aquí presentes. Cuando en realidad de las cosas, claramente esta persona entrevistada refirió que él estaba con una oficial mujer a la que le había comentado que se había escapado el colombiano y ella le refirió, no creo. Dando cuenta, señoría, que después de todos los atestes que se han servido rendir su deposición en esta audiencia frente a usted, así como de las declaraciones de los imputados, queda claro que la oficial mujer que se encontraba en ese momento era agente de la Policía Ministerial de Investigación, quien, como refirió el ateste, quien era comandante de esa unidad, dijo que también ella es elemento de la Policía Ministerial de Investigación adscrita a dicha unidad. Por lo tanto, el agente del Ministerio Público omitió dicho dato de prueba, violentando con ello las obligaciones que tiene de acuerdo al artículo 131 en su fracción 23ª, donde refiere del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que son obligaciones del Ministerio Público actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo que no ha sucedido por parte de la gente del Ministerio Público, dando con ello pie también a que la gente del Ministerio Público, al omitir dichos datos de prueba, del que tuvo conocimiento mucho antes que esta defensa, y al momento de exponerlo a su señoría, omitiendo situaciones en las cuales podrían llevar a demostrar la teoría del caso de esta defensa, que mis representados no participaron en el ilícito de un comento, da pie también a otro delito por parte de la Fiscalía, que es el encubrimiento, señalado en el artículo 231 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, puesto que dicho artículo dice que después de la ejecución de la conducta o hecho calificado por la ley como delito y sin haber participado en este, auxilia en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad competente o sustraerse de la acción de ésta, o bien oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el producto o provecho del mismo. En esa parte, señoría, el agente del Ministerio Público, nos damos cuenta que auxilia en cualquier forma al inculpado, es decir, al oficial mujer de la que ya se hizo referencia, a eludir las investigaciones de la autoridad competente, puesto que ocultó dicha mención al momento de citar ese dato de prueba ante vuestra honorabilidad. Dando pie también con ello a los delitos contra los principios del sistema penal acusatorio que refiere el artículo 235 ter del mismo Código Penal del Estado,
donde dice que se impondrá de 100 a 200 días multa al que, fracción tercera, oculte de manera dolosa datos de prueba para evitar una defensa técnica. Fracción quinta, oculte, destruya, simule, siembre, obstruya o modifique algún indicio encontrado en el lugar del hecho con el ánimo de afectar el procedimiento. De esto es cuestión de desprenderse que la gente del Ministerio Público aquí presente, a pesar de tratar de incorporar pruebas obtenidas en contravención a los derechos humanos, también omite cumplir con sus obligaciones que refiere el artículo 131 en su fracción 23ª, pues no se suscribe con los principios de legalidad, honradez, profesionalismo. Puesto que al momento de referirle a usted sobre los datos de prueba, del que ya le he hecho referencia por cuanto al imputado de la carpeta de investigación 34-2020, ahora bien, señoría, la gente del Ministerio Público, al momento de hacer su exposición de imputación en fecha 17 del mes y de la presente anualidad, refiere que le imputa a mis defendidos la calificación jurídica señalada en el artículo 225, párrafo 1 y 2 del Código Penal del Estado por cuanto a la evasión de presos, así como que también lo señala que tuvieron autoría y participación de acuerdo al artículo 12, fracción tercera, inciso A, 13, fracción primera, 14, párrafo tercero, 16, fracción segunda, todos del Código Penal del Estado de Quintana Roo, puesto que, de acuerdo a lo que ellos mismos señalan, dicho delito que señala el artículo 225 del Código Penal, consta de dos circunstancias, dos características por cuanto a lo que es la tipicidad del mismo, en el que refiere, inciso A, al que indebidamente ponga en libertad, inciso B, favorezca la evasión de una persona que se encuentra legalmente privada de aquella. Eso es lo que dice, señoría. El agente del Ministerio Público nunca dio dato de prueba alguno por el cual le impute los hechos o haga constar que de verdad los elementos aquí presentes de la Policía Ministerial favorecieron indebidamente a la evasión de reos, así como que ellos indebidamente hayan puesto en libertad al hoy prófugo. Lo que sí es cierto es de que, como ya se refirió y fue incorporado a la carpeta de investigación de mérito, ya hoy a través de los atestes fueron incorporados los oficios de solicitud de mantenimiento de fechas 1 de agosto del 2019 y 17 de septiembre del 2019, ambos signados por ese entonces comandante de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Fiscalía Especializada de Atención al Narcomenudeo, y en el momento de su deposición reconoció los oficios de solicitud en los cuales él refirió que solicita el mantenimiento y reparación de las rejillas de herrería que se encuentran en el área de los separos, específicamente en el área de la ventana de las celdas, justificando él que dichos separos se encuentran los detenidos mismos que podrían desprender dichas rejillas e intentar salir por la parte de las ventanas. Desde ese momento, señoría, ya existía por parte de la Fiscalía General del Estado conocimiento que debía dar mantenimiento a esas rejillas, puesto que el comandante en ese entonces les vuelve a referir otra vez el 17 de septiembre del 2019, dirigido a la Dirección de Administración y Planeación de esa Fiscalía, que podrían desprender la parte de dichas rejillas los detenidos que se encuentran en esos separos de la Policía Ministerial. Aunado a ello, esta defensa se sirvió a solicitarle a la gente del Ministerio Público que se sirva, en fecha 14 de febrero del 2019, que se sirva a girarle atento oficio a la Dirección de Administración y Planeación de esa Fiscalía General del Estado para que informe si dentro de sus archivos obran sendas solicitudes de las cuales ya se hizo referencia, así como que informe el estado o respuesta dada a los mismos. Por lo que, con fecha 21 de febrero de la presente anualidad, fue recibido por parte de
los fiscales aquí presentes el oficio de fecha 17 de febrero del 2020, con terminación 372/2020, signado por Director General de Administración y Finanzas de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, el cual menciona que efectivamente fueron recibidas en esa dirección que él tiene, en fecha 1 de agosto y 17 de septiembre del 2009, las solicitudes de mérito, respondiendo también que se presentó el ingeniero encargado de mantenimiento el día 20 de septiembre del 2019 para realizar evaluación de los daños informados, por lo que se generó reporte en el sentido de que la protección de las ventanas del patio trasero se encuentran correctamente empotradas y los cordones de soldadura eran adecuados. ¿Se encuentran, perdón? Diciendo que los cordones de soldadura eran adecuados. Dicho reporte le incluía una foto de la cual también fue corrido traslado. Sin embargo, es menester señalar que, contrario a lo sostenido por este director de administración de la Fiscalía General del Estado, en la afirmación que se presentó el ingeniero y este generó un reporte haciendo dichas manifestaciones, dicho reporte no se encuentra concatenado, así como que tampoco se encuentra glosado en la carpeta de investigación, tampoco me fue entregado por parte de la Fiscalía General del Estado al momento que se me corre traslado de esta contestación. Por lo tanto, señoría, es dable inferir que dicho reporte nunca existió, por lo que nunca se le dio la atención debida a las solicitudes de mantenimiento, a las rejillas de las celdas por las cuales el comandante de manera reiterativa en 2 ocasiones les comentó que en dicho separo se encuentran los detenidos mismos que podrían desprender dichas rejillas e intentar salir por la parte de las ventanas, así como podrían desprender parte de dichas rejillas para intentar abrir el candado. Con todo esto, señoría, queda claro que los elementos de investigación que se encuentran sujetos a esa presente carpeta de investigación no han cometido delito alguno por el cual se les pretende imponer alguna situación penal. Puesto que, contrario a lo señalado por la Fiscalía al momento de su exposición, donde dice que no se encuentra ningún excluyente a favor de mis defendidos, contrario a ello, señoría, y en todo este cúmulo de medios de prueba desahogados ante usted, que ya son incorporados debidamente a la carpeta de investigación, así como los datos de prueba de los cuales ya le he hecho referencia, sí existen causales excluyentes de incriminación a favor de mis defendidos, los cuales están señalados en el artículo 20, apartado A del Código Penal del Estado, que dicen, con la venia de su señoría le doy lectura. Son casos de atipicidad. Primero, cuando la actividad o la inactividad se realice sin intervención de la voluntad del sujeto activo. En este entonces no hay ningún dato de prueba por el cual se quede claro que los agentes de la Policía Ministerial de Investigación hayan tenido alguna intervención o hayan tenido la voluntad de poder cometer el ilícito. Fracción segunda, cuando falta alguno de los elementos que integran la descripción legal del que se trate. En este entonces no se cumple con lo señalado en el artículo 225 del Código Penal del Estado por cuanto a la evasión de presos, puesto que dice que al que indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión de una persona que se encuentre legalmente privada. En este entonces ellos no pusieron indebidamente en libertad a la persona, así como que tampoco favorecieron la evasión de una persona que se encontraba legalmente privada ante el agente del Ministerio Público, puesto que el agente de la Policía Ministerial que se encontraba de guardia en ese entonces, 29 de enero del 2020, al momento de rendir su declaración, señaló que él, por consigna y por mutuo propio, cada vez que está de guardia, él hace rondines de vigilancia cada 3 o 4 horas dirigidos a las celdas. Ya dio él, a su experticia por haber estado en ese grupo, que las celdas se encuentran a 7 o 8 metros de distancia de los lugares donde ellos se encuentran trabajando, haciendo sus informes de investigación. Por lo que, para que sean escuchados los detenidos, estos tienen que gritar y, con las declaraciones de ambos imputados, no se advierte
que los imputados hayan estado gritando tal y como lo refieren en las actas de entrevista malamente ingresadas a esta carpeta de investigación. La fracción cuarta de la causa de atipicidad del artículo 20 del Código Penal del Estado refiere que cuando se realice la acción o la omisión bajo un error invencible respecto de alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito de que se trate. En este entonces ya queda claro que hay solicitudes de mantenimiento de las rejas, de las ventanas, de esos separos de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo y advertidos a la Dirección de Administración y Planeación de dicha Fiscalía, en el cual le dice el comandante que podrían desprender las mismas para fugarse, para escaparse, es lo que dice. Por lo tanto, no hay una omisión de parte de los elementos ministeriales, toda vez que la omisión es de parte de la propia Fiscalía General del Estado, al no darle el debido seguimiento a este tema, ya que de acuerdo al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se establece ninguna de las obligaciones a cargo del policía por el cual él tenga que darle mantenimiento o tenga que verificar la calidad y condición de las instalaciones que ocupen las diversas fiscalías o vicefiscalías de esa institución, sino que, de acuerdo a la ley orgánica de la propia Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en su artículo 52, nos dice que la persona titular de la Dirección General de Administración y Finanzas tiene las atribuciones, fracción 27ª, proveer lo necesario para el mantenimiento y conservación de los vehículos, equipos e instalaciones de la Fiscalía General. Fracción 20, corrijo señoría, la primera fracción es la 17ª y la segunda fracción es la 23ª, que dice en el propio artículo 52, las demás que le confiera las disposiciones legales aplicables, el reglamento interior y las que le encomiende el fiscal general. Por lo tanto, remitiéndonos al reglamento interno de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, manifiesta en el artículo 119 del mismo que al frente de la Dirección General de Administración y Finanzas habrá una persona denominada director o directora general nombrada por el fiscal general, quien por sí o a través de sus integrantes, además de las señaladas en el artículo 52 de la Ley Orgánica ya referida, tendrá las siguientes atribuciones. Fracción 30, planear y supervisar que se realice la vigilancia y acciones necesarias para mantener en buenas condiciones los bienes muebles e inmuebles de la institución. Por lo tanto, dentro de la carpeta de investigación no se encuentra ninguna justificación, así como que tampoco se encuentra el reporte al que hace alusión el director general de administración, por el cual le hayan hecho ver de que sí cumplían con las funciones las rejillas que se encontraban empotradas en las celdas. Señoría, es importante destacar que de acuerdo a lo que señaló el agente del Ministerio Público al momento de hacer su exposición de datos de prueba, cuando manifiesta de que cuando son comisionados los elementos al área de la unidad de narcomenudeo de la zona 1 del estado de Quintana Roo, el agente del Ministerio Público aquí presente hace referencia de manera imperativa que a esos elementos se les exhortó a dar cabal cumplimiento a las consignas establecidas en su servicio, respetando los derechos humanos, principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, etc. Sobre ese particular, cabe destacar que de acuerdo a la declaración vertida por el hoy imputado, refirió que las celdas del lado izquierdo de esa fiscalía es donde se encuentran los masculinos puestos a disposición de dicha Fiscalía Especializada de Atención al Narcomenudeo, haciendo también mención que se encuentra un baño en el interior de la misma, la cual tiene una cortina. Es una cortina que refirió él que es de tela, por la cual la pusieron los detenidos. Si nos vamos al respeto irrestricto de los derechos humanos,
Quedamos en cuenta que de acuerdo a uno de los derechos humanos es el derecho a la integridad y a la dignidad de la persona. Por lo tanto, es irrisorio pensar que si el agente del Ministerio Público hizo hincapié y énfasis en que ellos deberían respetar los derechos humanos de todas las personas, entonces es irrisorio pensar que cuando una persona vaya a hacer sus necesidades fisiológicas estando en ese baño, les pidan que tengan que abrir y ponerse a la vista de todos, puesto que la dignidad humana de éste se encuentra preponderantemente sobre cualquier situación. Que él, al momento de rendir su tarjeta informativa, también entregó fotos de las instalaciones al momento que habían sucedido los hechos. Señoría, no debemos perder de vista que de acuerdo a lo que señala el principio de seguridad jurídica y debido proceso que todos los actos deben llevar, de acuerdo al artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, nos refiere de que la legalidad debe existir, así como el pleno respeto irrestricto a los derechos humanos, lo que la gente del Ministerio Público tampoco ha cumplido, ya que la gente del Ministerio Público ha ocultado datos de prueba que probablemente hayan sido benéficos para una defensa técnica adecuada para los imputados en este caso, ya que por propio dicho del ateste, refirió que al momento de estar dando su entrevista a la gente del Ministerio Público, al licenciado, señalándole que se encontraba aquí presente, de la cual no tenemos duda que es la propia fiscal presente en este acto, le pidió unas tarjetas informativas realizadas, mismas que iban dirigidas al director de la Policía Ministerial de Investigación sobre los hechos, así como que también manifestó que él leyó que llevaban unos anexos, pero que la licenciada, en su afán protagónico, se las pidió e ingresó a la oficina del vicefiscal de Asuntos Jurídicos para entregarlas, y posteriormente el comandante le pidió que se las devuelva toda vez de que debía entregarlas al director de la Policía Ministerial de Investigación, y la propia licenciada le manifestó que ahí no había nada y que no se las iba a devolver, siendo claros que dentro de la carpeta de investigación en la que se actúa tampoco se encuentran glosadas tales tarjetas informativas de los imputados. Por lo tanto, ocultar datos de prueba también es un delito que manifiesta el artículo 235 ter del Código Penal del Estado de Quintana Roo, así como que también el agente del Ministerio Público no se está dirigiendo con la legalidad, probidad y honradez, así como que también viola el principio de la seguridad jurídica y debido proceso que debe llevar, puesto que al obtener unas pruebas que se acaban de hacer mención y no glosarlas a la carpeta de investigación, perjudica la defensa técnica adecuada, puesto que podría haber contenido datos que hicieran la teoría del caso por cuanto a la inocencia de los imputados, favorable para ellos, pero no sabemos la disposición final de dichas tarjetas informativas. Bien, concluye el resultado decretado por esta autoridad. Reiniciamos la audiencia para proceder a resolver. Verificando. 1, 2, 3. Voy a perder las cosas. Cerrado el debate, vistos y oídos a los intervinientes en audiencia pública que celebrada en esta propia fecha, y oportuno que es pronunciarse sobre la solicitud que realiza el agente del Ministerio Público respecto a que se dicte auto de vinculación a proceso, esto por un hecho que la ley señala como delito de evasión de precios. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla cuáles son los presupuestos necesarios para dictado de una auto de vinculación, como en este momento se solicita por parte de la representación social.
El primer requisito es que se haya formulado imputación. Esto quedó de manifiesto, puesto que en la audiencia de fecha 17 de febrero del año en curso, el agente del Ministerio Público le hizo de su conocimiento a los investigados el hecho que se les estaba atribuyendo la clasificación jurídica del mismo y de las personas que lo señalaban como responsables, así como también la investigación que se había iniciado en su contra. El segundo elemento, que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. El tercer requisito es que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Y se entiende que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan los indicios razonables que así permitan suponerlo. Por ende, estos datos de prueba que aportó la representación social de ninguna manera son idóneos ni pertinentes y que, de acuerdo con el artículo 251.9, 262 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para esta autoridad no son idóneos ni pertinentes para acreditar el hecho delictuoso que se le pretende imputar. Esto por encontrarnos ante la tipicidad del delito, esto es, de que no se acredita hasta este momento esta acción de forma indebida de favorecer la fuga de esta persona que se encontraba legalmente detenida. Por lo tanto, esta autoridad estima necesario entrar a la probable responsabilidad penal de los hoy imputados y, por ende, de acuerdo a estos datos, esta autoridad estima bien resolver lo siguiente. Siendo las 20 horas del día de hoy, 22 de febrero del año 2020, se dicta auto de no vinculación por el hecho que la ley señala como delito de evasión de presos, esto por no haberse acreditado de que los activos del delito se haya acreditado de que con los datos de prueba se haya favorecido de una manera indebida la evasión de una persona que se encontraba legalmente detenida en relativo a una carpeta 33 de investigación 33/2020. En consecuencia, esta autoridad estima determinar su inmediata libertad. Sin embargo, dado de que estos se encuentran gozando de la misma, pues se hace innecesario girar oficio respectivo. Y con fundamento en el artículo 63 y 82, fracción primera, inciso A del Código Nacional de Procedimientos Penales, tengo por legal y debidamente notificados a todos y cada uno de los intervinientes de lo resuelto por esta autoridad por su sola presencia en la misma.